Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. El principio de oportunidad al que llegó Sneider Pinilla por el escándalo de corrupción de la UNGRD reveló nuevos nombres y el papel protagónico que, al parecer, habría tenido el esposo de la congresista Karen Manrique en el direccionamiento de un contrato para Saravena en Arauca. Juan Esteban Quintero. Jennifer, se conoció este principio de oportunidad al que llegó con la Fiscalía el ex subdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Sneider Pinilla, relacionado con el escándalo de corrupción en esa entidad. Pues finalmente nos dimos cuenta en este documento de 156 páginas que va a testificar contra 23 personas. Es decir, se convierte en testigo clave de la Fiscalía en otros procesos a cambio de que se le perdonen algunos delitos. Recordemos que él llegó a un preacuerdo con la Fiscalía de carácter parcial y los delitos que se le condonarían estarían dentro de este principio de oportunidad. Muchos de los nombres de los que aparecen en este documento ya los conoce la opinión pública, como es el caso de Ricardo Bonilla, de Luis Fernando Velasco, también Sandra Ortiz, Carlos Ramón González, pero hay un aspecto llamativo que tiene que ver con esa línea de investigación del direccionamiento de contratos en donde se habrían visto beneficiados múltiples congresistas, entre ellas la representante a la Cámara por el departamento de Arauca, Karen Manrique. Pues dice este documento que su pareja, su esposo Gustavo González Ruiz, habría tenido un rol protagónico en ese direccionamiento de un contrato en el municipio de Saravena en Arauca. Dice también que hubo una reunión el 14 de diciembre de 2023 clave dentro de la adjudicación de ese contrato, pero también entre los nombres nuevos que se conocen en este documento está el de otro ex subdirector de la entidad y es Víctor Andrés Mesa Galván, pero también está Hugo Tolosa. Ellos estarían involucrados en el desarrollo de manera irregular, según la Fiscalía, de 10 órdenes de proveeduría. Esos serían, Jennifer y Slobodan, los nuevos nombres que se conocerían en este documento. Cabe agregar que antes de que esto se le dé legalidad, se le tiene que presentar ante un juez de control de garantías que diga que se cumplen todos los requisitos para que él pueda acceder a un principio de oportunidad. Estos dos nombres nuevos, Juan Esteban, ¿en qué proceso están de entregar un interrogatorio a las autoridades, a la Fiscalía? Lo que dice Slobodan el documento es que se encuentran bajo indagación. Entre las tareas que puede adelantar la Fiscalía es llamarlos a interrogatorio, pero hacen parte de esa línea de investigación relacionada con esos 3 contratos que se habrían direccionado a 3 departamentos y en donde se habrían visto beneficiados los congresistas de la Comisión de Crédito Público. Esto estaría relacionado de manera directa con los funcionarios de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, es decir, quienes no tienen un fuero, porque recuerda usted que los congresistas están siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía se encarga en este caso de los funcionarios de la entidad. 12 del día, 4 minutos. Gracias, Juan. Y cambiamos de tema porque tras la liberación de los 9 contratistas de la Gobernación del Cauca que estaban en poder de las disidencias de las FARC, la defensora del pueblo le pidió alias Iván Mordisco que libere a todos los secuestrados y que respete las normas humanitarias. Jessica Gutiérrez. Una misión humanitaria conjunta logró la liberación de 9 personas, entre ellas 7 mujeres y 2 hombres que se encontraban en poder de grupo armado ilegal desde el pasado 17 de julio. Los liberados eran contratistas de la Gobernación del Cauca y habían sido secuestrados en cercanías del municipio de López de Micay por una facción del Estado Mayor Central liderada por alias Iván Mordisco. La defensora del pueblo, Iris Marín, celebró la liberación y aprovechó la ocasión para enviar un llamado a todos los grupos armados ilegales del país. Un llamado nuevamente a los grupos armados ilegales, especialmente a las disidencias de la línea de Iván Mordisco y a todos los grupos armados ilegales, su obligación de respetar a la población civil y el derecho internacional humanitario y suspender de inmediato y liberar a todas las personas que tienen secuestradas. En Blue Radio hablamos con José Urreste, esposo de Andrea Macán, quien era una de las secuestradas. Yo recibí la llamada de mi amada esposa y pude confirmar que lo que estaban diciendo era verdad a través de ese medio de comunicación. La misión humanitaria que permitió el regreso de los 9 contratistas contó con la participación de organismos internacionales y entidades estatales. Y a propósito de la liberación de estos contratistas por parte de las disidencias de las FARC, hay pronunciamiento del ministro de Defensa, el general en retiro Arnulfo Sánchez, asegura que con firmeza institucional y bajo las condiciones humanitarias, hoy se celebra la liberación de estos 9 colombianos y aclara que tanto las fuerzas militares como la Policía Nacional facilitaron en su momento todas las garantías
para permitir este retorno, dice el ministro, sin poner en riesgo la vida de los secuestrados. Nuestra prioridad fue proteger su integridad y hoy ese esfuerzo rinde frutos de alguna manera, respondiendo a la excusa que en algún momento dieron las disidencias de las FARC en los retrasos para entregar a estas personas que estaban secuestradas. Y en otras noticias, más de 450 personas desplazadas por enfrentamientos en la zona rural de Jamundí, en el Valle, regresaron esta madrugada a sus casas en el corregimiento de Ampudia. Lina Vera. Se conoció en las últimas horas que las 455 personas que se encontraban en el Coliseo de Alfaguara en Jamundí retornaron de nuevo a sus hogares en los corregimientos de Ampudia y Villa Colombia. Pues recordemos que en los últimos días se han venido registrando fuertes combates en esta zona, lo que llevó a cientos de familias a refugiarse en el casco urbano. Paola Castillo, alcaldesa de Jamundí, aseguró que el regreso de estas familias se llevó a cabo gracias al trabajo entre la Defensoría del Pueblo, la alcaldía y el Ejército. Durante algunos días hemos acompañado y atendido a la comunidad de Ampudia y La Pradera, que se vieron obligados a abandonar sus hogares por los enfrentamientos. Activamos el plan de contingencia y hemos entregado ayudas humanitarias para garantizar su atención y protección. Hoy, la comunidad ha decidido por voluntad propia retornar a sus hogares. Por su parte, la alcaldía confirmó que cada familia se le hizo entrega de ayudas humanitarias, las cuales les permitirá por unos días contar con productos de aseo y alimentos. Y hay noticia con el ministro del Interior. El ministro Armando Benedetti defendió en las últimas horas la sanción de la polémica ley de encuestas que ha generado, como decimos, tanta controversia en el país. Mateo. Lobodan, en las últimas horas el presidente Gustavo Petro sancionó la ley que establece nuevas reglas para la publicación de encuestas, una iniciativa que es del Congreso y que ha generado bastante polémica. El ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió al tema este viernes y asegura que la ley no es una mordaza, como manifiestan desde algunos sectores, y aunque la apoyan, pues aclaró que es una iniciativa legislativa. No es ninguna mordaza, es al revés, para que no se vayan prefabricando candidatos y se vaya buscando orientar a la opinión a ciertos candidatos, que los candidatos hagan campaña no a través de las encuestas, sino a través de propuestas y visitando el territorio nacional. Esta ley ha generado críticas en algunos sectores, ya que limita la divulgación de encuestas de intención de voto para cargos uninominales, es decir, como la presidencia, las gobernaciones y las alcaldías, a un periodo de solo 3 meses previos al inicio del proceso de inscripción de candidaturas. En el caso de las elecciones presidenciales del 2026, esa ventana de tiempo comenzaría el 31 de octubre. Y a esta hora se adelanta un foro entre comunidades de distintos sectores y el Ministerio de Minas y Energía para discutir el proyecto que pretende ajustar las tarifas de energía en el país. ¿Qué es lo que está pasando, Juan Esteban Castañeda? Hola Jennifer, ¿qué tal? Muy buenas tardes para usted y para todos los oyentes. Los saludo desde las instalaciones de la Universidad Nacional de Bogotá, donde hace un par de horas comenzó este espacio de socialización del proyecto de ley que pretende regular las tarifas de energía en el país. Como primer punto, los funcionarios del gobierno nacional argumentaron que la iniciativa es completamente necesaria para garantizar la sostenibilidad del sistema, promover la igualdad en el acceso a subsidios y aumentar la estabilidad tarifaria para los usuarios. Pero ojo, porque como siguiente punto, las comunidades tuvieron la oportunidad de exponer su perspectiva del proyecto y esto fue lo que dijeron. Tener claro dos cosas, y es que hay unos argumentos que son falaces, que no se pueden seguir diciendo. O sea, las familias colombianas no se van a vivir a los barrios pobres para tener subsidios. Eso es falaz. O sea, no se puede acusar a la familia entonces de que se van a los barrios pobres para tener menos subsidios. Y ustedes quieren que un proyecto de ley plantee igualar a los usuarios para que entonces el que está produciendo, el que tiene todavía y sobrevive con su vaca, tenga ahora que volverse contribuyente, porque es que lo que pasa es que está gastando mucha luz. Eso es lo que está planteando este proyecto de ley y nosotros como usuarios no podemos permitirlo. En unos minutos intervendrá el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, para explicar más a fondo el alcance de esta iniciativa que ya nos adelantó que presentará ante el Congreso de la República el próximo 11 de agosto, con el que pretende regular las tarifas de energía en el país. 12:10. Entre tanto, el Consejo de Estado dejó en firme la nulidad de la elección del gobernador del Magdalena. Estamos hablando de Rafael Martínez, por incurrir en doble militancia. El alto tribunal negó un recurso de aclaración presentado por Martínez. Sergio Barbosa.
La sección quinta del Consejo de Estado negó los recursos de nulidad y aclaración que fueron presentados por el gobernador de Magdalena, Rafael Martínez, en contra de la sentencia de única instancia que anuló su elección como gobernador por doble militancia. Por lo anterior, él deberá abandonar este cargo. Todos los recursos eran la última posibilidad legal que tenía Rafael Martínez para lograr la revocatoria del fallo, lo cual no ocurrió. El mandatario saliente argumentaba fallas en la notificación, argumentación y la claridad de la sentencia. El exgobernador entonces intentó controvertir la decisión alegando que no se valoraron adecuadamente los videos aportados al proceso y que además su contenido fue alterado. Además sostiene que la notificación de la demanda no fue debidamente realizada, lo cual habría vulnerado su derecho a la defensa y a la de sus electores, especialmente en zonas rurales e indígenas. Con esta decisión se confirma entonces que la elección de Rafael Martínez como gobernador de Magdalena queda definitivamente anulada y se abre paso a lo que deberá ser un nuevo proceso de designación para ese cargo. Y atención que la Contraloría General presentó un informe que revela graves deficiencias en la planeación y el uso de las regalías en el país. Nicolás Rodríguez, buenas tardes. Esdobodan, sí señores, este estudio se presentó hoy viernes 25 de julio y reveló graves deficiencias estructurales y de planeación para el uso de las regalías, especialmente en municipios productores de recursos no renovables. Uno de los casos que ilustra el ente de control es la situación que se presenta en la Jagua de Ibírico, el departamento del Cesar, que experimentó un colapso económico tras la salida de la empresa minera que operaba en este sitio. Pero además confirma la Contraloría que durante el bienio 2021-2022 se ejecutaron 5.426 proyectos financiados con más de 23,3 billones de pesos provenientes del Sistema General de Regalías. Sin embargo, advierten que y en Magangué, en Bolívar, fue capturado un entrenador de fútbol que es señalado de abusar sexualmente de 4 niños. El hombre amenazaba a los menores y luego les daba regalos para que no lo denunciaran. Dálida Orozco. La denuncia de la madre de 3 menores de edad que estarían siendo víctimas de abuso sexual por parte de un entrenador de fútbol permitió la captura de este presunto abusador en el municipio de Magangué, Bolívar. Según revelaron las autoridades, el hombre conocido como el Bonais habría agredido sexualmente por lo menos a 4 niños entre 7 y 13 años de la escuela de fútbol donde trabajaba, valiéndose de amenazas y regalos como guayos, celulares y hasta bicicletas. Teniente Coronel John Correal, comandante encargado de la Policía de Bolívar. La madre y la tía de los menores descubrieron al entrenador realizándole tocamientos sexuales a los niños, mientras los amenazaba con un arma cortopunzante. Con acompañamiento del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional, la madre de las víctimas de inmediato interpuso una denuncia en contra de este sujeto. El presunto agresor, quien registra una anotación por este mismo delito, fue dejado a disposición de la Fiscalía. La noticia internacional. En el mundo, Tailandia advirtió que los enfrentamientos en la frontera con Camboya pueden escalar en una guerra tras 2 días de mortales combates que dejaron 16 muertos y más de 140.000 tailandeses desplazados. Todo por territorio. Las autoridades tailandesas declararon la ley marcial en 8 distritos de la frontera con Camboya. Ambos países han movilizado aviones de combate, artillería, tanques e infantería. En el plano diplomático, muy preocupado China y los gobiernos de Tailandia y Camboya están considerando un alto al fuego propuesto por Malasia. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York convocó una reunión de emergencia para esta tarde a pedido del primer ministro de Camboya, Hun Manet. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde Francia. La etapa número 19 del Tour de Francia terminó en premio de montaña de categoría especial. Fue una jornada comprimida, pues cancelaron parte del recorrido por dificultades de sanidad con el ganado de la región. La victoria fue para Timen Aresman, que saltó desde el grupo de los hombres de clasificación general y le dio la segunda victoria a Ineos, conseguidas las 2 en etapas de montaña. Tadej Pogačar entró tercero y el segundo en la meta fue Jonas Vingegaard. No hubo diferencias entre ellos para la clasificación, que se mantiene intacta. Florian Lipowitz aseguró su tercer cajón en la clasificación y en el podio final de París tras sacarle algunos segundos a Oscar Onley. Mañana, la penúltima etapa, será una jornada de sube y baja constante con un recorrido bastante quebrado y posibilidad para la fuga. El ciclismo con John Jaime Osorio en Blue Radio. Las principales tendencias en redes sociales.
A esta hora no se deja de hablar del Atlético Bucaramanga después de la chance histórica que se le escapó anoche en Brasil contra el Atlético Mineiro. En el partido de vuelta por los playoffs de la Copa Sudamericana, el conjunto leopardo rozó la épica tras ganarle 1-0 en su propia casa al equipo brasileño y obligar así a alargar la serie hasta los cobros desde el punto penal. Pese a que los dirigidos por Leonel Álvarez tuvieron un partido memorable en Belo Horizonte, flaquearon desde el punto blanco, donde los errores propios favorecieron al local, que ganó 3-1 en los cobros y avanzó a la siguiente fase del torneo. Llega el mediodía y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate.